12 del mediodía, 5 minutos. Gracias por estar con nosotros. Aquí sigue la W. Numeral a la procuradora le digo. Arroba Shamel Tarir escribe numeral a la procuradora le digo. ¿Cómo va a ser con esa tonelada de conflictos de interés que la inundan? Escribe arroba Greg7327. Numeral a la procuradora le digo. Muchos éxitos, procuradora. Cumpla con sus funciones. No escucha a los resentidos. Escribe arroba Howimi, numeral a la procuradora le digo que se dedique a las investigaciones disciplinarias en lugar de hacer campaña politiquera como su antecesor. Y arroba binario 57, escribe numeral a la procuradora le digo es cómplice del desastre como exministra. Le hizo el 14 a Mancuso. Numeral a la procuradora le digo, Andrea, nos vamos a hablar de esta elección cantada, muy cantada de la procuradora nueva, Margarita Cabello, exministra de Justicia, ex magistrada, porque queremos analizar eso que además señala en el primer término que leí arroba Shamel Tarir, que dice, hay conflictos de intereses, le va a tocar entonces apartarse de ciertas investigaciones e indagaciones. ¿Cómo puede ser una procuradora a veces juez y parte, o por lo menos puede terminar evaluando, investigando al gobierno del cual hizo parte, en el cual además tomó decisiones, y como, digamos, uno de los ejemplos, el caso de la extradición de Salvatore Mancuso, en donde hay algunos que señalan que existe responsabilidad de Margarita Cabello sobre el desastre que ha resultado la posibilidad de traer a Mancuso de regreso a Colombia para que le cumpla a las víctimas? Exactamente, es que sobre todo aquí llama la atención que estamos hablando de una elección casi cantada, mejor dicho, ya está dada por sentada esta elección en el Congreso y no debería ser así porque entonces se convierte en un saludo a la bandera y quienes estuvieron también en esta carrera en la Procuraduría, quienes fueron ternados por las otras cortes, entonces no tiene ningún sentido, ya todo está dicho y sobre todo porque hay un tema de equilibrio de poderes que se pondría en riesgo, vamos a analizarlo con nuestros invitados y es que entonces se supone que tiene que haber un equilibrio de las cabezas de control de los organismos con respecto al Ejecutivo, al presidente de la República. Pero en este momento estamos hablando que el fiscal general, la procuradora, el defensor del pueblo, Contralor, todos estarían entonces alineados con el Ejecutivo, con la presidencia de la República. ¿Qué independencia tendría? ¿Qué efectos tiene para la democracia y el equilibrio de poderes? Eso lo va a responder nuestros invitados. Y si eventualmente Margarita Cabello, o bueno, la Procuraduría, tuviera que investigar o abre una investigación por el tema de los errores en el caso Mancuso, pues ella entonces se investigaría a sí misma porque ella fue la ministra de Justicia que Sí. cometió estos errores. Numeral, a la procuradora le digo, arroba Luis Tor 6757, escribe numeral, a la procuradora le digo, por principios éticos que no acepte el nombramiento. Arroba Fabián MS15, numeral, a la procuradora le digo que es un fraude, que los cargos se ganan por méritos, no favores. Bueno, complicados algunos de los trinos que están llegando con ese numeral. Arroba Juanito 2525, numeral, a la procuradora le digo que la llegada de Mancuso a Italia viene siendo su primer logro como procuradora. Profesor Julio Andrés San Pedro, penalista, exdecano de Derecho de la Universidad Javeriana. Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Profesor San Pedro, ¿Qué le voy a tal, Juan? eso, ya lo Sí, escucho bien, ya lo ¿qué tal, escucho. Juan Pablo? ¿Cómo está? ¿Ya me escuchas? Sí. Perfecto, impecable. Bueno, profesor San Pedro, vámonos de frente. El hecho de que la procuradora a punto de ser elegida, Margarita Cabello, haya estado en el Ministerio de Justicia hasta hace un par de días y que en el marco de su permanencia como ministra se haya dado todo este entuerto de la extradición de Salvatore Mancuso, hace que ella, por lo menos para ese caso, resulte completamente impedida a la hora de analizar qué fue lo que pasó y en qué se falló. Pues seguramente ella tendrá que evaluar el tema en su momento y en el caso en concreto. Yo lo que creo es que pues nadie está obligado a presentar a la postulación de cargos cuando le corresponde como el presidente de la República a sus enemigos, pues presenta a sus amigos. Y aquí pues habrá que darle la oportunidad a la doctora Margarita para que demuestre su independencia e imparcialidad frente al gobierno y a sus antecedentes en el gobierno. Yo la conozco personalmente, sé de sus grandes calidades y de su formación como jurista, la respeto enormemente y creo que pues es una persona que tiene los quilates para desempeñar el cargo de procurador.
Doctor Julio Andrés, ¿usted cree que son evidentes esos nombramientos? Porque ahora vamos a tener procuradora, pero ya se tiene un fiscal general también muy en línea con el gobierno y eventualmente también se tendrá un defensor del pueblo. ¿Usted cree que esto es una desventaja frente a la situación que se está viviendo en el país y ante todo con la polarización que se está viendo? No, yo creo que lo que hay que mirar es el desempeño de cada uno de los que están ocupando esos cargos y mirar hasta dónde mantienen su independencia. Yo creo que son personas que tienen una preparación académica y profesional muy importante, una trayectoria política y jurídica muy importante que haría pensar que van a desempeñar su cargo con la independencia que requiere. Ahora, doctor San Pedro, si nosotros nos quedamos en, digamos, en los últimos años de la futura procuradora Margarita Cabello, ella estaba como magistrada, renunció a la magistratura para llegar al ministerio y ahora renuncia al ministerio para llegar a la procuraduría. ¿Eso no le hace daño a las instituciones? Convertir todo en un carrusel en donde uno se monta, se baja, luego se monta otro, se vuelve y se baja para montarse en otro. ¿Eso no le hace daño, digamos, a una institucionalidad y sobre todo a una continuidad que deberían tener los funcionarios en sus responsabilidades oficiales? Pues yo creo que en la escogencia de las personas a desempeñar esos cargos, pues quienes tienen la responsabilidad de postular a esas personas deben buscar en el amplio espectro que el país tiene de profesionales preparados para desempeñar esos cargos. Yo creo que el quedarse en algunas personas o en algunos grupos, pues sí lesiona de alguna manera la institucionalidad. Pero insisto, aquí lo que se ha hecho es que han llegado personas que creo yo, por su preparación y por su trayectoria, son personas independientes que van a ejercer esos cargos con la independencia que requieren. Pero precisamente, doctor San Pedro, por más talento, por más virtudes que tenga la señora Margarita Cabello, pues ella viene del gobierno. ¿Qué independencia va a tener una persona o cómo se va a garantizar esa independencia de una persona que viene del gobierno, que fue ministra de Justicia y que seguramente en muchos casos va a tener que declararse impedida porque es que la Procuraduría es quien investiga a los funcionarios públicos disciplinariamente? Pues primero para eso se hicieron los impedimentos, para poderlos utilizar. Pero en segundo lugar, yo pensaría que por los antecedentes profesionales y académicos que ella tiene, garantizaría la independencia frente a lo que antes ha hecho en el gobierno. Esa es la confianza que tenemos quienes la conocemos y quienes sabemos de sus calidades personales y profesionales. Profesor Julio Andrés San Pedro, exdecano de Derecho de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, Juan Pablo, a ti. Saludamos ahora también al penalista, abogado, columnista del diario El Espectador, lo leemos mucho cada fin de semana, Ramiro Bejarano. Profesor Ramiro, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, buenas tardes. Les recomiendo por favor que me active el micrófono para que lo podamos escuchar. Buenas tardes. Empiezo por saludarlo y señalarle, corregirle que yo no soy abogado penalista. Ah. Esa enfermedad la padece mi buen amigo el doctor Julio Andrés. Bueno, doctor Bejarano, excúseme. Bueno, doctor Bejarano, pesos, contrapesos, uno espera o considera que en el gobierno o en el Estado, estas instituciones, los organismos de vigilancia y control, como la Procuraduría, deberían ayudar a hacerle contrapeso al gobierno. Margarita Cabello, saliente ministra de Justicia y futura procuradora, garantiza hacerle contrapeso al gobierno, a sus funcionarios y sobre todo que las investigaciones que se abran lleguen a buen término. Mire, yo empiezo por señalarle una cosa de orden personal que sin embargo no me inhabilita para decir lo que pienso decirle. Yo también soy viejo amigo de la doctora Margarita Cabello, como lo ha expresado el doctor Julio Andrés, quienes hemos estado en la academia y en muchas actividades de la vida judicial, pues nos hemos conocido, nos hemos cruzado, como nos hemos cruzado con Julio Andrés y nos hemos cruzado con la doctora Margarita. Y yo le tengo aprecio personal y le tengo reconocimiento y sé que es una persona respetuosa y todo. Pero eso no me inhibe a mí de hacer una opinión que es la siguiente. Yo creo que ella va a tener una procuraduría muy accidentada. La tesis que dice el doctor Julio Andrés
de que los presidentes no nombran o no postulan a sus enemigos, sino a sus amigos, yo no puedo compartir esa tesis, porque es que esa es una tesis prácticamente como sacada de la doctrina de Carl Schmitt, el famoso jurista de la filosofía nazi. Eso no es así. Lo que una democracia fortalecida debería hacer es que los organismos de control estuvieran en poder de la oposición. Así en algún momento fue aquí, cuando estábamos en otras cosas en el Frente Nacional, el presidente era de una afiliación política y se buscaba que el procurador fuese de filiación política diferente a la del presidente para garantizar eso. Eso es lo que yo creería que debería haber ocurrido sin que se vaya a romper la regla de que el presidente vaya a poner allí enemigos. No, no es que ponga enemigos, es que debe pensar en darle esas tribunas a quienes ejerzan la noble tarea en la democracia de ejercer la oposición, porque es que eso es lo que hace que haya realmente equilibrio, que haya unos grupos que estén gobernando y hay otros que estén vigilando. Eso es lo que se rompe en este gobierno, no solamente por la llegada de la doctora Margarita. Es que déjeme decirle, como lo decía ahorita Andrea, que me pareció muy lúcida esa intervención, yo creo que es evidente que lo que está ocurriendo en este momento en el país es inédito. Un grupo político está apoderado del gobierno y está apoderado de todos los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación. No le falta cooptar sino a la justicia. Y si llegan a sacar ese esperpento de la constituyente para unificar las cortes en una sola, bueno, yo diría que ahí sí estamos en el peor de los mundos. El procurador va a ser una persona muy cercana al gobierno y yo creo que si es la doctora Margarita, va a tener una procuraduría azarosa por una razón, no solamente porque ella viene del gobierno, sino porque inclusive le va a tocar enfrentar situaciones en las que ella personalmente tenga interés. Por ejemplo, ustedes mencionaban el caso de lo de Mancuso. Ese es un tema neurálgico que va a crecer y seguramente le va a tocar a ella, además porque hay una cosa inédita también, es que le están dando un golpe de estado al procurador Carrillo y yo creo que él se debe haber dado cuenta, porque si no es. Le faltan 5 meses para terminar su mandato y ya le pusieron un procurador de reemplazo. ¿Usted se imagina lo que eso significa al interior de la Procuraduría? Pero es que, terrible, pero le termino la idea. Ajá. Además de la procuradora que viene del gobierno, no se les olvide que ella también estuvo en la Procuraduría antes, en la Procuraduría del doctor Alejandro Ordóñez. Entonces ella tiene una doble condición que la puede inhabilitar. Está el Contralor, que Contralor no es de ese grupo político, pero él tiene una facilidad bastante notoria de ubicarse, y yo ya lo siento que él hace parte de ese rebaño. El defensor del pueblo ni se diga, pues, ¿no? El fiscal, ¿más para dónde? Entonces lo que tenemos es un gobierno y un estado de un partido único. Eso no puede ser, eso es nefasto para... Doctor Ramiro, le voy a leer unos comentarios que están llegando con el numeral a la procuradora. Le digo, Mauricio le tiene pregunta, Andrea le tiene pregunta, pero yo le quiero hacer una sobre un caso particular. Mire, numeral a la procuradora le digo, @LF Anzola se escribe. Numeral a la procuradora le digo, que desempeñe su cargo como debe ser, con ética, profesionalismo, independencia, de manera neutral, cosas que en Margarita Cabello no se va a encontrar. Calberto 1960 dice, numeral a la procuradora le digo, entonces, que todos los que no piensen como el Centro Democrático son enemigos. Otro comentario que llega, que llega de @Morgan M. Arthur. Numeral a la procuradora le digo que es claro el ejemplo de yo te elijo, tú me eliges. Hasta que no se haga una reforma donde los altos cargos se escojan por concurso de méritos, vamos a seguir en las mismas. Y otro más, @Guillo Ríos 1, numeral a la procuradora le digo, lastimosamente no hay transparencia, honestidad y oportunidad para otros profesionales. Todo queda dentro del clan costeño, no dan oportunidad a otros territorios. Y @Seneca10 dice, numeral a la procuradora le digo, no le pare bolas a los insidiosos que quieren ver en usted otra persona. Doctor Bejarano, ya voy con la pregunta de Mauricio, pero yo quiero preguntarle a usted sobre un caso. Cuando arrancó esta situación de la pandemia, hubo un hecho terrible en la cárcel Modelo de Bogotá, en donde hubo más de una veintena de muertos. Y recuerdo yo que pasaron horas y horas antes de que la ministra de Justicia, que recordemos es la máxima autoridad en el tema carcelario en el país, diera la cara y explicara qué pasó. De hecho, aún hoy todavía no hay explicaciones y pocas respuestas se conocen sobre esas muertes, más de 20 muertes en la cárcel La Picota. ¿Usted no cree que ese es un elemento
que para quien va a estar al frente del Ministerio Público, pues resulta incluso incompatible. Alguien que no logró en 5 meses que llevamos de pandemia resolver lo que pasó en la Picota, hoy al frente de las investigaciones disciplinarias de todo el país. Es una situación embarazosa para ella por ser la ministra de Justicia que estaba al momento en el que se presentó ese suceso. Por supuesto, ella es la responsable de las cárceles, pero ella no es la persona que organiza las cárceles. Su responsabilidad es una responsabilidad allí administrativa por ser la jefe de esa función administrativa. Pero la van a poner en una situación incómoda en una cantidad de hechos. No solamente aquellos que se relacionan con su cartera, sino con todos los demás. Usted se imagina, por ejemplo, mañana que le llegue una acusación contra el doctor Alberto Carrasquilla, que fue su compañero de gabinete, que es del mismo gobierno. Yo creo que el juez, entendiendo portar a una persona que tiene que juzgar a los demás, tiene que tener unas condiciones que no le generen esa situación. El doctor Julio Andrés decía con muy buen criterio que para eso se hicieron los impedimentos y recusaciones. Pero hay una cosa hoy en el mundo moderno que es esta. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esas causales de impedimento y de recusación, que son taxativas prácticamente en nuestra legislación, ya han sido removidas por una causal mucho más genérica, que es el juez no solamente debe ser imparcial, sino aparentar ser imparcial, que es lo que se llama la apariencia de imparcialidad. Eso es lo que la gente busca en quien tiene la responsabilidad de administrar justicia o disciplinar a otras personas. Y yo creo que ese es un punto que es muy complicado para todas las personas que están llegando a esos cargos. El fiscal, el contralor, que como le digo yo, ya lo veo yo volteado al gobierno, el defensor del pueblo, que es lo mismo de lo que va a ocurrir. Y ahora llega la procuradora. Mejor dicho, va a ser muy difícil en el terreno práctico que haya alguna investigación por hechos censurables o de eventual corrupción que se presenten al interior del gobierno, que terminen con investigaciones exhaustivas y con sanciones eficaces. Doctor Bejarano, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide que se revise la legislación sobre las funciones de la Procuraduría en cuanto a la sanción de servidores públicos. ¿Usted cree que en el corto plazo este escenario puede cambiar o por el contrario, que esto pueda demorar un poco y la Procuraduría, esperemos no sea así, sea usada para cacería de brujas? Pues eso sí no creo que lo vaya a hacer Margarita, porque Margarita Cabello es una persona decente y yo no la veo pues prestándose por una cacería de brujas. Sí veo en eso al fiscal. El fiscal Barbosa sí lo veo en eso, pero a Margarita Cabello no la veo en eso. Yo creo que, mire, el tema de la Procuraduría en la Constitución del 91, en la Constituyente del 91, fue uno de los temas más álgidos porque se pensó inclusive en suprimirla. ¿Por qué? Porque yo creo que inclusive cuando después viene el sistema penal acusatorio, de eso sabe más Julio Andrés que yo, seguramente es menos útil en el sistema penal acusatorio la figura del procurador, porque en el sistema penal acusatorio el fiscal es el que lleva toda la carga de adelantar la investigación y todo ese tipo de situaciones que presentan en el proceso. Pero hoy, por ejemplo, hay una columna muy buena en El Espectador del doctor Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, donde refuta varios planteamientos que ha hecho, por ejemplo, el doctor Camilo Gómez, el de la Defensa Jurídica, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que él dice que esa disposición a la que usted se refiere de que los funcionarios públicos solamente puedan ser despedidos de sus puestos o destituidos de sus puestos por razón de sentencias penales y no administrativas, él dice que eso fue fruto de la dictadura. Y Gustavo Gallón le dice que ese es un disparate mayúsculo, porque precisamente en las dictaduras era lo que no había funcionarios elegidos por votación popular. Pero yo creo que allí hay una situación que puede poner en jaque la perdurabilidad y la credibilidad de la Procuraduría. Cuando se presentó el problema de Petro, muchos dijimos en varios sitios, yo lo dije en mi columna de opinión, que tenían que tener en cuenta que no se podía desalojar a un funcionario público elegido por voto popular por decisión de una autoridad administrativa.
nadie paró bolas a eso. Mire lo que acaba de ocurrir, lo que le va a costar al Estado es. Hay muchas cosas en la Procuraduría que lenta y perceptiblemente están llevando a una situación en la que tarde o temprano va a tener que volverse a barajar si la Procuraduría debe permanecer en el concierto de las diferentes entidades o si por el contrario debe desaparecer. Doctor Ramiro Bejarano, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Gracias. Vamos con más invitados, más voces. Andrea, antes le voy a leer 5 comentarios que llegan con este numeral. Victoria SA0530, numeral: a la procuradora le digo, se va a mantener inhabilitada para investigar muchos casos. Era mejor otro candidato, como si no tuviéramos personas que puedan desempeñar ese cargo sin tanto inconveniente. @Alex Senao, numeral: a la procuradora le digo que en las democracias los órganos de control y justicia deben ser de la oposición al gobierno para garantizar el equilibrio. En las dictaduras todos son del mismo bando. ¿Se quiere prestar para eso? Por ética no acepte el cargo. @Orlando7976, numeral: a la procuradora le digo que nunca podrá ejercer el cargo con neutralidad, porque los que tienen que investigar son sus amigos del gobierno. @Rivaldo Díaz, numeral: a la procuradora le digo, por favor, cumpla con sus funciones a cabalidad, sea imparcial. Y le leo este de @Carviva1, numeral: a la procuradora le digo, nada. ¿Qué se le puede decir? Más bien le digo a los que van a votar por ella, ¿saben lo que están haciendo? Le están dando todo el poder al gobierno. De ella no espero nada bueno. Numeral: a la procuradora le digo. Andrea, vamos con más invitados. Mire, yo voy aquí haciéndole el marcador. El doctor San Pedro dice que está muy bien. Eso. Doctor San Pedro nos dice que está muy bien, que adelante, que además los gobiernos eligen a sus amigos para estos cargos. El doctor Ramiro Bejarano opina todo lo contrario y nos habla de los inconvenientes de tener a una persona tan cercana al gobierno, de la entraña misma del gobierno en la Procuraduría. Vamos con más voces. Pues mire, ahora preguntémosle a Hernando Herrera, él es abogado, catedrático y director de la Corporación Excelencia de la Justicia. Bienvenido, Hernando, aquí a Sigue la W. Y sumado a esto, también quisiera que me diera su respuesta de lo que opina sobre la elección ya cantada de Margarita Cabello con la reforma de equilibrio de poderes que ha estado tan pendiente en el Congreso de la República. Muchas gracias, Andrea, Juan Pablo, Mauricio, Vanessa, por la amable invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes en la W. Diría específicamente lo siguiente: hay un tema que es interesante de ver y que también hay que mesurar, y es el tema del diseño constitucional colombiano. Nuestra Constitución desde 1991 planteó precisamente esa posibilidad que el presidente que a cargo de él estuviera la elección o la integración de la terna para la Fiscalía, igualmente también ternar un candidato para la Procuraduría y confeccionar o surtir o elaborar la terna para la Defensoría del Pueblo. Pienso que el diseño constitucional ha fallado. Pienso que no es oportuno que un solo órgano, en este caso la rama ejecutiva y en este caso el presidente de la República, quede con la discreción, sea Duque, sea Santos, sea Uribe, sea el que sea, de tener precisamente toda la posibilidad discrecionalmente de ternar personas que desde luego son cercanas a él. En todo caso, sí coincido con lo que decía el decano San Pedro. A mí me parece que la doctora Margarita per se, que se le señale de presuntamente realizar algunos eventos cuando todavía no ha arrancado, me parece que puede ser desventurado. Yo creo que, como también lo decía el doctor Ramiro, habrá que darle la posibilidad y también, por supuesto que sí. Nosotros en la corporación incluso fuimos el primer y tal vez el único centro de pensamiento que no ahora, desde hace un mes y medio le hicimos seguimiento a este importante proceso de elección del próximo Procurador General de la Nación. Incluso, retomando una muy buena idea del doctor Ramiro Bejarano en su columna, cuando en las elecciones presidenciales pasadas él puso de presente un cuestionario ético para los candidatos presidenciales, lo mismo hicimos con estos candidatos, pero además también en el caso de funcionarios públicos que estaban participando, como por ejemplo el doctor Omeara de Colombia Compra Eficiente, como por ejemplo el doctor secretario general del Senado, dimos cuenta que ellos debían renunciar a sus cargos. Y tan pronto el viernes se anunció por parte del presidente Duque que su candidata ternada iba a ser la doctora Margarita Cabello, también le solicitamos esa renuncia de manera pronta y oportuna. Entonces sí me parece que, como bien señalan, el tema del equilibrio de poderes hay que revisar. No es oportuno en una democracia la concentración, afortunadamente o desafortunadamente a favor de alguien, de todos los órganos, en este caso de control y de la Fiscalía. La reflexión incluso, y me acuerdo que en la Constitución del 91 eso se planteó, si el esquema era darle esos cargos a la oposición
o incluso para ir más allá, para que no sean piedras en el zapato de la gestión. Lo que sí me parece oportuno, y coincido con el doctor Ramiro, es que se piense, por ejemplo, que esos órganos estén entonces en personas independientes. Porque si la doctora Margarita a mí me hubiera pedido consejo, yo le hubiera dicho también, y anoto esas razones de inconveniencia, porque como dice el doctor Bejarano, va a ser una procuraduría tortuosa para ella. Por supuesto que los enemigos del gobierno van entonces a señalar si ella adopta una u otra decisión que la hizo precisamente porque estaba cumpliendo un determinado designio o orden del presidente de la República. Entonces, por eso sí me parece válida la reflexión. Pero también observo que todos los anteriores presidentes, lo hizo Santos, lo hizo Uribe, lo hizo Pastrana, lo hizo Samper, lo hizo Gaviria de la Constitución del 91, han intentado precisamente ese mismo escenario de cooptar los organismos de control. Yo no quisiera aquí hablar de los ejemplos de lo que se ha dado específicamente en cada una de circunstancias. Y en el caso, por ejemplo, del doctor Santos, él lo que hizo fue abandonar la posibilidad de tener candidatos fuertes para darle el evento de que el doctor Alejandro Ordóñez llegara a la Procuraduría. Y quiero hacer ahí una referencia importante. El Procurador General de la Nación tiene una tarea fundamental para precisamente proteger los derechos humanos, para precisamente garantizar la igualdad en todas las circunstancias y condiciones. Y eso fue precisamente lo que no hizo el doctor Alejandro Ordóñez, porque lo que él hizo en su Procuraduría fue llevar un credo religioso que, aunque respetable, no le era dable de hacerlo en un órgano tan importante como lo es eso. Y yo quisiera también poner de presente lo siguiente, también cambiando de tercio. Lo que a mí me preocupó de esa terna de la Defensoría del Pueblo, que dio cuenta de elegir al señor Carlos Camargo, es que de esos 3 candidatos no había ni siquiera ninguno que tuviera o se hubiera visto media hora en un programa de Nat Geo de derechos humanos. Son absolutos desconocedores. Y en este momento, que precisamente estamos viviendo la muerte reiterada de líderes sociales, por supuesto que ese defensor del pueblo, como bien lo ha hecho el doctor Carlos Negrete, que ha sido un defensor de lujo, debe garantizar esa protección de esos derechos fundamentales. Entonces, eso es lo que yo tendría que hacer y decir. Decía el doctor Ramiro con relación a una constituyente y una corte única. Yo, desde la Corporación Excelencia en la Justicia, y lo he dicho en múltiples ocasiones, me opongo a la idea de una corte única. Creo que nuestro diseño jurisdiccional en cuanto a la protección del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional son elementos fundantes. Pero además también, si bien es cierto en el pasado, por la negligencia del Congreso de la República, que ha sido incapaz de tramitar una gran reforma a la justicia, propuso una constituyente. En este momento, no patrocinio o auspicio esa idea, toda vez que la constituyente no puede ser una vindicación de un partido político en contra de la rama judicial. Por supuesto, presupuestando que en Colombia las decisiones judiciales hay que respetarlas, como también hay que respetar la presunción de inocencia de cualquier sindicado. Permítame un segundo, doctor Herrera. Paola le tiene una pregunta, pero antes le quiero leer comentarios. @Camargo Barrera escribe, numeral: a la procuradora le digo que es una mujer proba y prístina para comandar la entidad. Escribe @Co por Pascol, numeral: a la procuradora le digo que es más de lo mismo, hay que estar alerta, se está configurando un gobierno que está pasando del autoritarismo al totalitarismo. Y @Tatiana Vasco escribe, numeral: a la procuradora le digo que es un ejemplo de cómo la democracia es usada en Colombia como máscara para los intereses de los que hoy están en el Senado. Un comentario más. Escribe @Ulovi1, numeral: a la procuradora le digo que lo que hace W Radio contra usted es lo más bajo de un medio de comunicación, direccionando la opinión para que crean que usted llegará a cometer delitos. Bueno, nosotros estamos escuchando expertos, Paola. No, pero no estamos diciendo que va a llegar a cometer delitos. Y también es muy importante pues decir que esto no pasa solamente o no está pasando solamente en este gobierno. En el gobierno anterior también pasó, porque pues Fernando Carrillo fue funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos, y pues muchas de las investigaciones que se abrieron en su procuraduría contra exfuncionarios también pues quedaron en solo titulares de prensa. Pero bueno, la pregunta que yo quiero hacerle al doctor Herrera pues tiene que ver con el caso Mancuso, que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, y es, primero, si pues puede conllevar a una investigación disciplinaria, todos los errores que se cometieron por parte del gobierno, y si es así la abra Carrillo, pues a él ya le quedan 5 meses nomás, así que la tendría que retomar la señora Cabello. En ese caso, ella debería declararse impedida, o qué se puede hacer, pues porque tendría entonces que investigarse a ella misma cuando fue ministra de Justicia. Desde luego que ahí concurre un eventual impedimento, claro que sí, porque el trámite de toda extradición le concierne a la Cancillería
y por supuesto también al Ministerio de Justicia. Entonces, en ese sentido, me parece que desde luego ese impedimento, si no eventualmente una recusación cabría y es lógica y yo considero que ella sí lo debe presentar. En Pero ese si caso, cabe entonces, una investigación disciplinaria por esos errores, doctor Herrera. pues precisamente quiero manifestarles esto, porque el Procurador General puso hoy de presente que se ha creado una comisión para precisamente investigar y dar cuenta si hubo eventuales irregularidades en la no extradición del señor Mancuso. Y yo repito una cosa que he dicho, la presencia de Mancuso en el país no solamente es importante porque termine de purgar o pagar sus graves delitos, es importante para resarcir a las víctimas. Y yo les digo, si el sistema penal, el doctor Julio Andrés me ha oído esto, si el sistema penal acusatorio y si la Jurisdicción Especial de Paz, como le he dicho a mi amiga Patricia, también la actual presidenta, la doctora Patricia Linares, no sirven para reivindicar a las víctimas, entonces estamos desperdiciando los recursos absolutamente importantes. Entonces, desde luego, la presencia de Mancuso es importante y desde luego debe darse eso. Pero mire, no me deje también no responderle una cosa que yo considero muy interesante. El doctor Bejarano, con acierto, señaló que al procurador Carrillo se le hace Estado un golpe de Estado. A mí me parece absolutamente inapropiado, irrespetuoso, que no solo la Presidencia de la República, sino también la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hubieran abierto tan previamente el proceso de selección del nuevo Procurador General. Entonces vamos a tener un Procurador General, por supuesto, terminando su periodo, y un Procurador o Procuradora General en la sombra. Y eso me parece perturbador para la institucionalidad. Tuvo ocasión esto mismo que estoy señalando de dárselo a conocer mediante una comunicación a los presidentes de esas dos altas corporaciones, porque me parece que ese elemento no puede volver a presentarse. No entiendo cuál fue la carrera, no entiendo cuál fue el afán, pero sin lugar a dudas se perturba la gestión que se viene haciendo en la Procuraduría General. En todo caso, miren que, para hacer otra reflexión que me parece válida, ¿para qué sirve en Colombia el Ministerio de Justicia? En el gobierno Santos, 7 personas desempeñaron ese cargo y en el gobierno Duque ya han sido 2. Quiere decir que la vida útil en estos dos gobiernos de un ministro de Justicia ha sido de menos de 1 año y medio, de 1 año y 2 meses. Y esos ministros, que por supuesto ha pasado gente de primerísimo nivel, abogados litigantes reconocidos, exmagistrados, han sido incapaces de darle al país una reforma que es necesaria, porque las facultades electorales han perturbado enormemente el ejercicio concentrado de la rama, porque terminó politizando también la gestión bien avenida de los magistrados de las altas cortes, porque también, como se ha dicho, hay magistrados más conocidos por sus proezas burocráticas y electorales que precisamente por sus fallos y sus jurisprudencias. Y eso es harto preocupante. Ahí lo tuvimos precisamente en la condición de un abogado, magistrado, gran manipulador de todas las horas, como fue Francisco Ricaute, que precisamente chantajeó al gobierno de turno. Exactamente, y derivó en esas circunstancias que hoy en día acrecentan esa desafortunada posición o postura de favorabilidad que tiene la justicia, que hay que, por supuesto, que defenderla. La justicia es un elemento fundamental de la democracia. La justicia, por cierto, hay que rodearla. Por supuesto, también en cuanto a todos los casos actuales, señalando, los fallos judiciales y las decisiones judiciales se acatan. Y eso tiene una contrapartida, que también se respete la presunción de inocencia. Pero así como hablamos también, entonces, Andrea y Juan Pablo, de esa reforma al equilibrio de poderes, también aprovechemos para plantearlo en un escenario también de remozar las altas cortes, no para eliminarlas. Yo seré el primero a salir a manifestarme en contra de cualquier circunstancia que atente contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la misma Jurisdicción Especial de Paz. Pero lo que sí entonces les debemos exigir, ¿no?, es que cumplan las tareas hasta que las facultades electorales se extingan, afortunadamente, que la cumplan de manera decente, idónea y de manera transparente. Sí. Pues Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, gracias por las luces que nos da sobre este tema. Gracias, Andrea, ustedes muy amables y muy gentiles por la W, que como ustedes saben es nuestra prima hermana. Bueno, qué bien. Y Así Juan es. Pablo, usted siga anotando. Entonces, él, digamos que Hernando Herrera dice que no es que tenga en contra algo de la persona de Margarita Cabello, pero que sí le genera inconvenientes. Pero si le parece, Sí. escuchemos también la opinión del director de Transparencia por Colombia, él Pero es Andrés Hernández. Bienvenido aquí a Sigue la W. Sí, Deme un cuénteme momento, antes. le leo comentarios rapidísimo, Andrea, iba con Andrés Hernández de Transparencia por Colombia. Numeral, a la procuradora le digo,
Escribe @patria correcta. Numeral, a la procuradora le digo que su puesto y en general su entidad a cargo son de lo más inútil que existe en la República. @monigote, numeral, a la procuradora le digo que es una funcionaria idónea para ese cargo, en un país donde toda la institucionalidad se ha visto socavada por los intereses de un gobierno autoritario. Numeral, a la procuradora le digo, escribe @Freddy Espinosa, numeral, a la procuradora le digo, y cuando al anterior procurador Carrillo asesoró a casos Odebrecht y amigo Juan Manuel Santos, nadie dijo nada. Otro comentario, @Owens Vargas, numeral, a la procuradora le digo, pero este no es el mismo modelo de Venezuela donde poco a poco los poderes son de amigos que piensan igual y por lo tanto de quien lo ronda. Numeral, a la procuradora le digo. Vamos con más invitados, Andrea. Saludamos entonces a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Le suena, le parece correcto o por lo menos sano para la democracia y el equilibrio de poderes la elección ya casi segura de Margarita Cabello? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto además poder compartir algunas opiniones con tan respetados juristas y en gran medida estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que se han hecho. Yo creo que aquí el punto es que una de las esencias de la democracia es la separación de poderes. Una de las esencias de aquellos países que en nuestros índices globales de transparencia internacional tienen un mejor desempeño en cuanto a lucha contra la corrupción es que esa separación de poderes se respete y que haya una plena independencia entre quien controla y quien es controlado. Y entonces preocupa bastante un escenario eventual que se abre de reducción eventual de las posibilidades de control frente a quien ejerce el mayor poder en una democracia, en este caso el Poder Ejecutivo en nuestro país, en términos de capacidad institucional me refiero, no en términos de igualdad de importancia frente a los otros poderes. Y eso lo que nos hace es entonces preguntarnos si desde la ciudadanía vamos a poder mantener una esperanza en que ese control que se debe ejercer sobre todo a las ramas ejecutivas de la Procuraduría va a ser 100% imparcial. Ahí hay una alerta muy grande, hay un riesgo de generar mayores escenarios de ausencia de sanción efectiva a actos de corrupción, a comportamientos indebidos en funcionarios públicos, y es en gran medida lo que nos preocupa. Por supuesto, estoy de acuerdo con que la doctora Margarita Cabello es una persona que tiene la formación, que pues seguramente tiene el criterio, no la conozco en lo personal, pero digamos, esto no se trata de atacarla a ella en su hoja de vida, no se trata de atacarla en su formación, se trata de ver cuál es el sistema que queremos en nuestro país, y si el sistema es uno en el cual estoy de acuerdo con lo que se ha planteado de los diseños institucionales que quedaron no tan bien hechos desde la Constitución del 91. Pero si lo que queremos es que esos diseños se aprovechen para concentrar el poder, estamos en problemas. Andrés Hernández, usted, experto en analizar la corrupción, considera que desde el Ministerio Público, en cabeza de la ahora procuradora Margarita Cabello Blanco, esta lucha pueda continuar y lo más importante, que se trabaje en coordinación con la Contraloría y la Fiscalía sin perder ese objetivo, es decir, que sea una justicia parcializada. Pues yo creo que no nos podemos preguntar si la lucha contra la corrupción puede continuar. Es que tiene que continuar. O sea, no nos podemos dar el lujo en Colombia ni en ninguna democracia decente que este tipo de problemáticas no sean abordadas desde la institucionalidad. Volvemos entonces al punto, es más bien del cómo va a ser desarrollada esa lucha contra la corrupción. O sea, si vamos a la esencia de las instituciones, lo que deberíamos esperar desde la ciudadanía es que quien llega a este tipo de cargos ejerzan su función como está previsto en las leyes, en la normativa. Y entonces vuelvo al cómo. El problema de hoy es cómo va a ejercer su labor eventualmente la doctora Margarita Cabello, si es elegida, en un escenario en el que hay unos conflictos de interés evidentes. Y aquí también agrego algo que planteaba el doctor Ramiro Bejarano. Yo creo que cada vez en la democracia moderna se plantea que los conflictos de interés se tienen que gestionar de manera anticipada, hasta el punto que la misma OCDE, aquel club famoso al cual hicimos tanto trabajo para pertenecer, nos dice, por favor, estados, eviten llegar a situaciones concretas de conflicto de interés y prevénganlas. Y entonces nos plantea una cosa que se llama el conflicto potencial o aparente.
Y en ese sentido necesitamos poder comprender que ese tipo de escenarios los debemos abordar de manera preventiva. No esperemos hasta que el vaso esté roto, el jarrón esté roto. Cuidémoslo antes para que eso no suceda. Entonces, me parece que no podemos poner en cuestión la lucha contra la corrupción. Eso tiene que seguir. Y el llamado, por supuesto, es a que, pues, si se puede mantener una articulación como se ha hecho con otros órganos de control, fantástico, desde la garantía plena de independencia, de debido proceso y de imparcialidad. Es Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes. Bueno, le leo, Mauricio, rápidamente un par de comentarios. @salatielse, ojo a este, Andrea. Numeral, a la procuradora le digo que me cuente con qué se baña, porque es una dura para girar por 3 altos cargos en 3 años. Sí, ¿no? Pues es que, sí, ha estado en diferentes cargos, pero es que esto me recuerda mucho lo que decían de Néstor Humberto Martínez cuando llegó a la Fiscalía. ¿Se acuerda que la frase fue un manojo de conflicto de intereses? Digamos que no era la crítica contra la persona, sino sí con esas complicaciones, esos problemas que le van a llegar, seguramente. Y vean que terminó ese caso, que tuvieron que nombrar un fiscal ad hoc, pero de todas formas la investigación contra Odebrecht pues no avanzó. Y al final no olvide que renunció el fiscal, ¿no? @J. Sánchez Cristo, Julio Sánchez Cristo, escribe, numeral, a la procuradora le digo, menos investigaciones exhaustivas, más sanciones efectivas, mano dura con la corrupción y demuéstrenos que la eligieron los políticos. Pero no les volverá a pasar al teléfono. Por favor, ¿imposible? Mauricio, más voces para hablar de este numeral. A la procuradora le digo. Sí, señor, tenemos más voces y hemos invitado también a Rodrigo Uprimi, director de la Corporación de Justicia, frente a este nombramiento de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General. Muy cercana al presidente de la República, con lo cual ya tendríamos procuradora cercana al presidente, fiscal cercano al presidente y muy probablemente defensor del pueblo cercano al presidente. Con lo cual se rompe el sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución. La democracia no es solo el gobierno del pueblo, la democracia no es solo el control que el pueblo puede ejercer sobre las autoridades, lo que Guillermo O'Donnell llamaba el control vertical, sino que también está fundada en la existencia de controles horizontales, en donde las distintas ramas del poder y los distintos órganos de poder se controlan mutuamente para evitar arbitrariedades y para permitir una mejor deliberación democrática. Eso se estaría erosionando con esta elección. Y pues mire, Juan Pablo, también tenemos otra voz que es muy importante porque proviene de la Corte Suprema de Justicia, donde estuvo hasta hace poco Margarita Cabello. Él dice que no quiere hablar en nombre de la Corte, pero sí quiere expresar su opinión y su preocupación porque ella llegue a la Procuraduría. Esto nos dijo el magistrado Gerardo Botero de la Corte Suprema. Andrea, muy buenos días. Quiero ante todo dejar de presente que lo que manifiesto en torno al tema que atañe no lo hago ni en representación de la Corte Suprema de Justicia, porque no funjo como tal ni en nombre de la corporación, sino como un ciudadano más al amparo de nuestra Constitución política, de la ley y los tratados internacionales. Es preocupante que uno de los órganos de control más importantes del país, como es la Procuraduría General de la Nación, quede en manos de una persona con tantos cuestionamientos de diferente índole en torno a la forma como se tejió y se maquinó para lograr ese propósito. Ese es un nombramiento anunciado desde mucho antes. Su paso por la Corte Suprema de Justicia y luego por el Ministerio de Justicia, fue solo un instrumento para alcanzar el trofeo mayor que es la Procuraduría General de la Nación. La sensación que queda de todo esto es que durante los próximos 4 años los colombianos no vamos a contar con una Procuraduría que cumpla imparcialmente la función misional que le corresponde. Numeral, a la procuradora le digo, la voz que escuchamos ahí es la del magistrado Gerardo Botero de la Corte Suprema de Justicia.
@Leda Mejía 21, numeral a la procuradora le digo, a nosotras jurídicamente nos formó una gran universidad, como también nos enseñó la ética en la profesión. Usted es capaz, es honesta y sobre todo ejecutiva. Siga adelante. Y escribe también @Medusalón, numeral a la procuradora le digo que tenga presente que a futuro su nombre estará escrito por la independencia que demuestre o la complicidad con el gobierno de turno. Una pausa, sigue la W, numeral a la procuradora le digo, es a esta hora tendencia en Colombia.